Ítem SCP-117. Clasificación del objeto. Seguro. Procedimientos especiales de contención. SCP-117 debe ser mantenido en la pequeña bolsa de cuero en la que fue encontrado, a menos que esté en uso o bajo estudio. Cualquier miembro del personal sano mentalmente puede entrar a la celda de contención del SCP, pero si se sospecha que intentan extraerlo sin permiso, serán buscados, y si es el caso, serán reprendidos. La puerta de la celda de contención permanecerá cerrada y un guardia será apostado solo cuando SCP-117 esté en uso. Descripción. El objeto parece ser una herramienta multiusos, de fabricante y marca desconocidos, encontrado en Florida. A primera vista, solo se encuentran herramientas normales como destornilladores, cuchillos, abrelatas, etc., pero si el usuario enfrenta una tarea, sin importar qué herramienta esté dispuesta a sacar y usar, una herramienta perfecta para el trabajo saldrá del objeto, a pesar del espacio ocupado por la herramienta. Todas las otras herramientas parecen estar presentes, además, después de que la tarea o trabajo es completado y se guarda la herramienta, a menos que algún trabajo requiera nuevamente esa herramienta, la herramienta no puede volverse a sacar del objeto. Anexo. Aquellos con acceso de seguridad de nivel 2 deben leer el documento 117-B. Documento 117-A. Efectos de uso. Después de incontables usos de SCP-117, se ha descubierto que causa daño e incluso la muerte del usuario por medio de la absorción de hierro, cobre, calcio y zinc del cuerpo del usuario mientras éste manipula el objeto. Los guantes no han sido efectivos para evitar estos efectos, y la cantidad de material absorbido depende de la herramienta creada por SCP-117. Se recomienda que solo personal clase D manipule este SCP para prevenir heridas o la muerte de los investigadores. Documento 117-B. Registro de usos de SCP-117. No se anotarán entradas redundante, a menos que presenten resultados diferentes. Situación: herramientas producidas por SCP-117. Un tornillo suelto en una placa de metal, destornillador, pero no el adecuado para el tornillo. Un clavo en una pieza de madera, un martillo normal. Un pedazo de madera, con marcas hechas a lápiz para cortar, una sierra eléctrica que no necesitaba alimentación externa. Una lámina de vidrio a prueba de balas, una herramienta de corte láser desconocida, no necesitaba alimentación exterior. SCP. Un cuchillo de combate ensangrentado. Un agente con un hueso roto, un pequeño objeto con un gatillo, que cuando era accionado emitía una radiación extraña que sanó instantáneamente la herida. Personal clase D preparado para la ejecución mensual. Datos borrados. Comunicación necesaria con SCP-363. Datos borrados. Ver reporte de incidente 117-3F. Se requiere acceso de seguridad O5X. Un mazo no mezclado de cartas, un mezclador de cartas mecánico mediano. Personal clase D con cáncer terminal, un objeto similar al resultado de la sexta prueba. Un hombre caucásico perfectamente sano, sin antecedentes criminales. Datos borrados. Un hombre hispánico perfectamente sano, sin antecedentes criminales. Datos borrados. SCP-138, una placa de metal con la frase "Eso es duro, amigo" grabada en ella. Un tenedor de plata en perfecto estado, no se encontraron herramientas en el SCP. Datos borrados. Un destornillador. Una ventana sucia, una boquilla que rocía una mezcla de agua y jabón que limpió completamente la ventana. Un hipo descargado, la punta final de un cargador de hipo que no necesita energía exterior. Una hoja blanca de papel de computadora, una lapicera llena con un aparentemente infinito suministro de tinta negra.
Un teléfono celular marca Samsung, un pequeño dispositivo que, cuando se conecta, incrementa la señal a aproximadamente 250%. Un ejemplar de bolsillo de cómo sobrevivir cuando la realidad no del Dr. Clef, un mechero funcional. Un ejemplar de bolsillo de una crónica de los Deivas, no anómalo, un mechero funcional. Un ejemplar de bolsillo de una crónica de los Deivas, anómalo, un lanzallamas funcional. El objeto se quemó sin complicaciones. Un ejemplar de bolsillo de una crónica de los Deivas, no anómalo pero recuperado de la biblioteca de los errantes, un spray antipiojos. Después de exponer a SCP-117 a una serie de diferentes elementos y personas, parece que el objeto puede ser sensible en cierto grado. Debido a esto, debemos considerar el hecho de que SCP-117 es susceptible a la telepatía y no debe entrar en contacto con cualquier SCP con poderes telepáticos. Dr. Kaliman. Nota 117, 1. 5, 4. Se sugieren pruebas con SCP-882 y están bajo consideración por el Dr. Kaliman. Nota 117, 2. 6, 19, 20. Pruebas biológicas con SCP-117 son interrumpidas por el Dr. Kaliman después del incidente 117, 4A. El SCP todavía está en condiciones de uso y disponible para cualquier reparación en las instalaciones, siempre y cuando el usuario sea seguido por uno o más guardias armados informados del uso de SCP-117. Después de pensarlo mucho, debo negar el pedido de hacer pruebas con SCP-117 y SCP-882. El riesgo de dañar SCP-882 es simplemente muy grande para desestimarlo, Dr. Kaliman. Después del incidente 117-3F, me veo forzado a detener todas las pruebas de SCP-117 con otros SCPs. El riesgo de una pérdida total de la contención es demasiado grande. Todas las pruebas biológicas deben ser suspendidas hasta nuevo aviso, ya que los resultados han probado ser muy variables, y hay un límite de personal clase D para mi investigación, Dr. Kaliman. Nota 117, 27, 7, 20. Pruebas biológicas reanudadas por el Dr. Kaliman, con resultados mixtos. Experimentos con SCP-117 y otros SCP bajo consideración por el 5. Aunque parece poco probable que se realicen más pruebas. Nota 117, 28, 3, 20. Se recomienda experimentación con SCP-682.